Institución Educativa Privada Talentos College presenta Aprendamos Juntos en Casa. Docente Julio César Sánchez López, cuarto bimestre, séptima unidad. Festejemos con alegría el aniversario de nuestra institución educativa. Sesión número 1. Movimientos totalitarios, el fascismo. CEPRE, Historia Universal. ¿Cómo están mis estimados alumnos de secundaria? Espero que se encuentren bien de salud, en compañía de toda la familia. Éxitos y bendiciones para cada uno de ustedes. Vamos a iniciar el día de hoy esta sesión titulada El fascismo italiano y vamos a ver de qué trata. El fascismo es un movimiento político y social que nació en Italia de la mano de Benito Mussolini tras la finalización de la Primera Guerra Mundial. Se trata de un movimiento totalitario y nacionalista, cuya doctrina recibe el nombre de fascista. Pero recordemos que desde el año 1922 hasta 1943 fue cuando el citado dictador italiano se convirtió en el primer ministro de su país. Fecha aquella última en la que fue depuesto y posteriormente encarcelado, aunque en prisión estuvo muy poco tiempo, pues recibió la ayuda de la Alemania nazi para escapar de dicho lugar. No obstante, 2 años después, en el año de 1945, finalmente moriría tras ser ejecutado. El fascismo se propuso como una tercera vía ante las democracias liberales. Además del régimen de Mussolini en Italia, se califica como fascista a la Alemania de Adolfo Hitler y de España de Francisco Franco. Pero la gran pregunta es, ¿el fascismo en qué se basa? El fascismo se basa en un Estado todopoderoso que dice encarnar el espíritu del pueblo. La población no debe, por lo tanto, buscar nada fuera del Estado, que está en manos de un partido único. El Estado fascista ejerce su autoridad a través de la violencia, la represión y la propaganda, incluyendo la manipulación del sistema educativo. El líder fascista es un caudillo que aparece por encima de los hombres comunes. Mussolini se autodenominaba como el segundo dulce, que deriva del latín general. Se trata de liderazgos mesiánicos y autoritarios, con un poder que ejerce de manera unilateral y sin ningún tipo de ayuda. Ahora sí, a continuación vamos a ver algunas características de este fascismo italiano. Adelante. Después del final de la Primera Guerra Mundial, surgieron temores de revolución en Italia a medida que el Partido Comunista ganaba rápidamente popularidad. La pobreza había paralizado al país y las masas exigían un cambio. Es ahí donde Benito Mussolini, también conocido como Il Duce, forzó su camino al poder y gobernó Italia con puño de hierro durante las siguientes 2 décadas. Bajo el gobierno de Mussolini, las personas tenían poco control sobre su vida personal, y el Estado controlaba todo cuanto podía, y los que se oponían al Estado eran fuertemente castigados. A medida que yo he ido estudiando el periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial, muchos ignoran la historia de la Italia fascista. En sí, hubo muchos eventos y cifras interesantes durante este periodo, que solo recibieron una cantidad moderada de atención, por lo que el día de hoy veremos sobre algunos datos que probablemente no sabíais sobre la Italia bajo el régimen de Benito Mussolini. Número 1. Un golpe de Estado encubierto. Uno de los primeros actos que Mussolini llevó a cabo con la finalidad de dominar Italia ocurrió en 1922. Ese año partió junto a sus seguidores en la conocida Marcha sobre Roma, en un intento de hacerse con el poder. Esta marcha marcaría el final del régimen parlamentario en Italia y el principio del fascista, aunque la manera en la cual Mussolini se convirtió en jefe de gobierno estaba paradójicamente de acuerdo a la Constitución italiana. Concretamente, el Duce partió sobre la ciudad junto a 40.000 de sus llamados camisas negras, con la intención de presionar al rey Víctor Manuel III para que le permitiera encabezar el gobierno italiano. No obstante, el monarca,
En lugar de convocar al ejército y acabar con los fascistas, les entregó el país en bandeja. Uno de los factores importantes fue que los principales políticos italianos parecían aceptar que Mussolini entrase en el gobierno, motivo por lo que el primer ministro, llamado Luigi Facta, intentó persuadir al rey para que declarara el estado de emergencia para defenderse de una toma de poder. Sin embargo, el plan de Facta no tuvo éxito, ya que el rey italiano no estaba dispuesto a poner al país en una posición aún más vulnerable, por lo que Facta renunció al cargo, dejando entonces todo servido para el nacimiento de la Italia fascista. Número 2. La obra. La policía secreta italiana. Todos conocemos lo que fue la Gestapo, la NKVD o incluso el Toko en Japón. Sin embargo, estas fuerzas policiales especiales no fueron las únicas, ya que la Italia fascista también tenía la suya. La Organización para la Vigilancia y la Represión del Antifascismo, conocida por sus siglas como OBRA, fue fundada en 1927. Luego del intento de asesinato de Mussolini por parte del joven Anteo Zamboni, el gobierno italiano promulgó rápidamente una legislación más severa contra los opositores del régimen. Todos los partidos políticos, asociaciones y organizaciones opuestas al régimen fascista fueron disueltas, y todo aquel de quien se demostrara que había estado comprometido o haya expresado intención de cometer acciones dirigidas a subvertir violentamente el orden social, económico o nacional, o bien socavar la seguridad nacional u oponerse u obstruir las acciones del gobierno, podía ser desterrado a lugares remotos por la policía. El 25 de noviembre de 1926, la nueva Ley de Defensa del Estado instituyó un tribunal especial para juzgar a aquellos acusados de ser enemigos del Estado y condenarlos a severas penas de prisión o incluso a muerte, dado que la nueva legislación italiana había restaurado la pena capital. Además, se establecieron cárceles en islas remotas del Mediterráneo, como Ponza o Lipari. En resumen, la obra consiguió que unos 300.000 italianos se exiliaran, otros 4.000 fueron arrestados y enviados a prisión, mientras que otros 10.000 fueron confinados en islas remotas en el Mediterráneo. Por otra parte, solo 31 personas fueron condenadas a la pena capital. No obstante, cabe resaltar de que estas acciones fueron amparadas bajo la ley italiana de la época, ya que todo se realizó bajo la jurisdicción de los llamados tribunales especiales, cumpliendo lo tipificado en el texto único de la Ley de Seguridad Pública, promulgado en 1926. Número 3. La educación escolar. Desde el principio, Mussolini se interesó mucho por el sistema educativo del Estado y las organizaciones juveniles que existían en Italia. Tal y como él dijo una vez, «Estoy preparando a los jóvenes para una lucha por la vida, pero también por la nación». Mussolini quería una nación de guerreros. Se esperaba que los niños se convirtieran en soldados feroces que lucharían con gloria por Italia, mientras que las niñas serían buenas madres que proporcionarían al país una población que se esperaba que tuviera un gran poder. Al igual que Alemania tenía su programa para la educación militar de los jóvenes, conocida como las Juventudes Hitlerianas, la Italia fascista contaba también con su organización propia, conocida como la Ópera Nacional Balilla, que a su vez se dividía en 3 subinstituciones. La primera de ellas eran los llamados los Hijos de la Loba, que comprendía niños y niñas entre 6 y 8 años, ambos por igual. La segunda se dividió en los grupos de Balilla para niños y las pequeñas italianas para las niñas, entre 8 y 14 años. Por último, estaban los avantguardistas para los chicos, y las jóvenes italianas para las chicas, que comprendían a jóvenes entre 14 y 18 años. La formación impartida en la rama femenina estaba dedicada exclusivamente a instruir a sus afiliadas en la administración eficiente del hogar y la familia, en concordancia con el fuerte conservadurismo social del régimen. Mientras tanto, la rama masculina atendía la instrucción premilitar y deportiva de los jóvenes y aspiraba abiertamente a su eventual militarización, exaltando los valores de la disciplina y la lealtad al régimen. Número 4. Las mujeres en la Italia fascista. Al igual que en la Alemania nacionalsocialista, se consideraba que las mujeres tenían un papel específico en la Italia fascista. La tarea principal de las jóvenes era casarse y tener hijos, y mientras más tuvieran, mejor. En 1927, Mussolini lanzó su campaña llamada Batalla de los Nacimientos,
con el fin de que Italia aumentase su población de 40 millones de habitantes para alcanzar la cifra de 60 millones de italianos en 1950, considerando que para el expansionismo del régimen sería preciso un crecimiento poblacional para contar con más colonos y soldados al estilo de la antigua Roma. A raíz de esto, se alentó a las mujeres a tener hijos, y cuantos más niños traían, mejores privilegios fiscales tendrían, una idea sobre la que Hitler se basaría posteriormente. Las familias numerosas obtuvieron mejores beneficios fiscales, mientras que los solteros se vieron afectados por los altos impuestos. Del mismo modo, hubo otras medidas para incentivar el crecimiento poblacional. Se dificultó la migración al extranjero. La administración pública otorgó ascensos y contratos solo a los hombres casados y con hijos. Se prohibió la anticoncepción y se castigó el aborto como un delito. Número 5. Donaciones de los anillos de bodas. Como es costumbre, el anillo de bodas es un símbolo de unidad entre parejas, una señal de amor y compromiso que debería durar hasta la muerte. Sin embargo, para la Italia fascista, esto no era más que oro valioso. El 18 de noviembre de 1935 tuvo lugar el Giorno della Fede, o Día de la Fe. Todos y cada uno de los italianos fueron comisionados para entregar sus anillos de boda en beneficio de la guerra. Aproximadamente 450.000 anillos fueron donados. Los que renunciaron a las pulseras de oro recibieron un anillo de hierro grabado con el mensaje Oro a la Patria, 18 de noviembre. Bien, luego de observar este corto video vamos a trabajar qué es el fascismo. Como habíamos dicho, es un movimiento político y social de carácter totalitario y nacionalista fundado en Italia por Benito Mussolini después de la Primera Guerra Mundial. El surgimiento del fascismo. El fascismo surge por la crisis de la monarquía de Víctor Manuel III, el descontento popular y la aparición de movimientos de izquierda, como comunistas y anarquistas. El sistema político tradicional no supo enfrentar esta delicada situación, por lo que aparecieron nuevos partidos, entre ellos el Partido Fascista dirigido por Benito Mussolini. Este partido participó 2 veces en los procesos electorales y ante los fracasos constantes decidieron tomar el poder a la fuerza. El medio empleado para esta toma fue la masiva concentración de los camisas negras de varias ciudades de Italia para ir a Roma y presentar un ultimátum al gobierno. Ante esto, el rey Víctor Manuel III nombró a Mussolini primer ministro para que formara un nuevo gobierno. Entre el año de 1925 y 1928 se dio una serie de decretos en los que se suprimieron las libertades individuales y los partidos políticos.